Okay. Bueno, empezamos. Bienvenidos. Um, y bienvenidos al webinar de Camacom y Florida International University. Mi nombre es Gillian Avendaño. Yo soy la directora del Centro de Negocios Internacionales y Educación en Florida International University, aquí en Miami. Tenemos un tema bien interesante y importante hoy. Estrategias para atraer inversión privada y pública hacia proyectos sostenibles con María Fernanda Rumbea. Y también estoy aquí con Verónica Córdoba de Camacom. Verónica, bienvenida. Hola, hola Gillian. Bueno, gracias y gracias Fernanda. Esto es parte de la serie de webinar que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos para poder apoyar el conocimiento y la información de nuestras empresarias y emprendedoras. Y el día de hoy tenemos un webinar bastante interesante con María Fernanda Rumbea. María Fernanda ha sido líder de equipos de trabajo en gestión de asuntos públicos por más de 17 años, abogada y experta en desarrollo sostenible, administrativo y empresarial, especialista diplomada en propiedad intelectual y máster en derechos de empresas. Por su intervención en asuntos públicos, es referente en gestión ambiental en Ecuador, donde ha ocupado cargos como directora de Medio Ambiente y Preservación de Áreas Verdes y ha desarrollado programas sustentables y sostenibles para la conservación de los ecosistemas frágiles. Hoy en día trabaja en la Fundación Regional Recicla Latam, basada en Ecuador, una organización sin fines de lucro presente también en Perú y Colombia, donde busca potencializar la economía circular y el reciclaje inclusivo en América Latina, articulando los diferentes actores de este ecosistema. Hoy viene a contarnos un poco y a sumergirnos en el mundo de los proyectos sostenibles y cómo implementar la economía circular en nuestras organizaciones. Bueno, Fernanda, bienvenida y tu turno. Gracias Gillian y Verónica, buenos días, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy para conversar sobre la realidad a la que nos estamos enfrentando. Cada día más hemos podido constatar y sentir inclusive la crisis climática que vivimos, y un poco esto se convierte en oportunidades de nuevos negocios. Nuevamente muchas gracias, soy María Fernanda Rumbea. Junto con Verónica somos originarias de Guayaquil, Ecuador, y un poco vamos a fundamentar todas estas realidades de lo que está pasando en América Latina, que es donde todos, pues, la gran mayoría, gracias a la Camacom, la Cámara de Comercio de Mujeres de América, pues tiene interés. Para empezar, vamos a conversar sobre qué es el cambio climático. Es importante que tengamos claridad sobre esta realidad, y es que el planeta cada vez sufre más las consecuencias de este cambio que estamos viviendo. El clima cada vez es más extremo, las condiciones climáticas cada vez pues sufren de realidades y variaciones drásticas que nos afectan a los seres humanos. El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales que vamos a enfrentar durante los próximos 10 años, y ya los vamos a ver cómo esto nos va a afectar en nuestra calidad de vida. Para poder conocer y entender el cambio climático es importante iniciar por diferenciar el efecto invernadero del calentamiento global. El efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Naturalmente, los gases de efecto invernadero, que los más comunes son el dióxido de carbono y el gas metano, se encuentran presentes en la atmósfera, y estos gases retienen los rayos solares que ingresan a la Tierra. Estos rayos solares y este calentamiento normal es lo que permite la vida y el desarrollo de todos los seres vivos que estamos en el mundo. Esta energía solar atraviesa la atmósfera, es absorbida por los gases de efecto invernadero y se convierten dentro de nuestro ecosistema. Unos se liberan y otros pues permanecen aquí. Los inconvenientes surgen por el incremento de la temperatura promedio de la atmósfera. En el momento en el que comenzamos a emitir mayor cantidades de gases de efecto invernadero, comienzan los problemas por el calentamiento global. Y esto básicamente se origina por las actividades propias de los hombres: la quema de combustible, la deforestación, la ganadería, el cambio del uso de suelo, es lo que está originando que exista esta gran cantidad de gases de efecto invernadero que están reteniendo en su totalidad los rayos del sol, haciendo un calentamiento exacerbado de nuestra atmósfera.
Es decir, a mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor retención de calor. Como hay mayor retención de calor, es que estamos enfrentando todas esta serie de consecuencias de sequías, inundaciones, incendios forestales y demás, que ya estamos viendo cómo están alterando todo nuestro ecosistema. Ahora, todo esto de aquí se traduce en afectaciones al sector productivo. ¿De qué forma estamos enfrentando estas afectaciones? Bueno, al día de hoy, y de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo de Naciones Unidas, van a ascender para el año 2030 a 2.400 millones de dólares la disminución de la productividad como consecuencia del cambio climático. Ya lo estamos viviendo en Ecuador y por eso empecé haciendo la introducción. En Ecuador tenemos una de las peores sequías de la historia del país, lo que ha ocasionado que tengamos una crisis energética. Es decir, estamos sufriendo cortes de luz, ya que nuestra matriz energética es hidráulica, dependemos de las lluvias. En el momento en el que no tenemos lluvias, no tenemos generación de energía y por ende nos ha tocado migrar a fuentes de energía que son altamente contaminantes. Todo esto de aquí tiene repercusiones en el corto y largo plazo y es por no haber estado preparados para esta realidad que estamos enfrentando de crisis climática. ¿Cuál es la proyección del impacto económico global? El Swiss Re Institute en su informe del 2021 estima que el cambio climático podría reducir el Producto Interno Bruto mundial en un 18% para el 2050 si no se toman medidas correctivas. ¿Pero qué estamos haciendo los diferentes países de la región para poder prevenir esto? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la proyección del costo acumulado? Según el estudio Economics of Climate Change del London School of Economics, si no se aborda el cambio climático, el costo acumulado podría superar los 23 billones para el 2100. Las economías más vulnerables podrían ver reducido su crecimiento económico hasta en un 10% o más debido a la falta de adaptación climática. Y ahí es cuando se debe resaltar la capacidad de resiliencia de nuestras ciudades de cara a estas nuevas realidades. ¿Qué estamos haciendo las ciudades y los gobiernos locales y nacionales para enfrentar las crisis que se nos vienen? ¿Cuáles son los impactos claves que debemos tener presentes? Primero, hay un aumento de los costos en salud. Se espera un incremento significativo en los gastos relacionados a enfermedades respiratorias y cardiovasculares debido al aumento de la contaminación del aire y las olas de calor. Ya estamos viviendo realidades donde nuevos virus inclusive se están originando producto del cambio climático, producto de las variaciones y las intensidades de las sequías, de las inundaciones, del frío o del calor. Esto origina nuevos virus, uno de estos casos es el COVID. Otra realidad es, por ejemplo, enfermedades tropicales como el dengue. Todas estas enfermedades se van a ver alteradas y maximizadas, y esto va a aumentar los costos en salud. El aumento en los costos de energía, se proyecta un incremento en la demanda de energía debido al aumento de las temperaturas. En el momento en el que la Tierra se ha comenzado a calentar exacerbadamente, van a comenzar a estar más altas las temperaturas, va a aumentarse el consumo de la energía hasta en un 25% a mediados del siglo. Y esto significa que va a ser más escasa también acceder a ella en el momento en que los costos suben. Nuevamente el ejemplo de lo que está pasando en Ecuador y cómo hemos tenido que migrar a otro tipo de matriz energética ante la sequía que estamos viviendo. ¿Cuál es la gestión de desastres? Los costos relacionados con la gestión de desastres podrían aumentar dramáticamente con el costo anual por desastres de 300.000 millones de dólares en pérdidas. Ya vamos a ver más adelante cómo nuestra región ha sufrido históricamente por desastres naturales y de qué forma hemos tenido que lidiar con esto. Ahora, ¿qué pasa con los aumentos de los costos en salud? El informe al que hacíamos referencia señala que la mortalidad relacionada con el calor podría aumentar en un 257% hacia el 2050. ¿Qué estamos haciendo de cara a estas crisis que se convierten en oportunidades para poder desarrollar soluciones ante estas nuevas realidades? ¿De qué forma nos anticipamos
hacia las situaciones que vamos a vivir y convertimos de estas crisis en negocios sostenibles. ¿Cuáles son de cara a los aumentos de costos de energía? Se espera que los costos de refrigeración y adaptación energética se disparan con un crecimiento del 30% en los costos en los países más afectados. Normalmente los países más afectados vamos a ser los que estamos en vías de desarrollo. No tenemos el mismo poder adquisitivo de las grandes naciones y por ende vamos a sufrir más las consecuencias. Y en la gestión de desastres, la frecuencia e intensidad de los fenómenos como huracanes, incendios forestales, inundaciones, se estima que provocarán pérdidas de hasta 1 billón anualmente en daños a infraestructura y recuperación para finales de siglo si no se toman medidas urgentes. Nuevamente, la gestión de desastres y la capacidad de poder responder a estas nuevas realidades es lo que van a marcar la diferencia. Aquí se originan oportunidades de negocio que deben ser fundamentadas en criterios de ESG, por sus siglas en inglés, Environment, Social and Governance, en español, Ambiental, Social y Gobernanza. Estos son criterios que ya se están midiendo en la actualidad de acuerdo a los reportes de sostenibilidad. Son criterios donde las empresas deben destinar su capital a la toma de acciones enfocadas en estos ejes, ya que de manera ética, socialmente responsable y con impacto positivo en el medio ambiente es la única forma de sobrevivir en el mercado durante los próximos años. La sostenibilidad es un factor clave en la toma de decisiones financieras. La sostenibilidad no es romance, ya hemos conversado sobre cómo la crisis climática que enfrentamos nos pasa factura de cara a la productividad y esto solo va a seguir aumentando. Entonces la sostenibilidad no es labor social, la sostenibilidad no es elección, la sostenibilidad debe ser una acción capitalizada en nuestros reportes que nos va a permitir inclusive acceder a mejor y mayor financiamiento, como ya lo vamos a ver a continuación. Esta es la realidad de América Latina y cuáles son sus desafíos a la hora de lidiar con todas estas realidades. Tenemos extracción de minerales y de materiales de construcción, tenemos manejo de biodiversidad, conservación y cambio climático, tenemos la extracción de combustibles fósiles y la justicia energética, tenemos un manejo de agua dulce. Además, pues tenemos realidades de cara al cambio de uso de suelo y los conflictos de tierra por el uso de agricultura, de ganadería, de deforestación, de acuacultura. Y tenemos un turismo recreacional que no es sostenible. Podemos ver en algunos de los países de la región cuáles son los conflictos que estamos enfrentando en la actualidad. Y esto viene de la mano a que no ha existido un crecimiento planificado en la gran mayoría de nuestros países, donde hemos dejado de lado la zona rural para convertirnos en grandes ciudades con cinturones de miseria. Y esta realidad es lo que nos ha llevado a que tengamos las crisis actuales que estamos enfrentando. Cada vez resulta más necesario que tomemos medidas y políticas públicas de cara a los gobiernos nacionales y locales para enfrentar estos desafíos. Las ciudades son las más vulnerables a efectos de cambio climático y si no se tienen y se toman medidas urgentes de cara a estas realidades y a estos conflictos, estamos destinados a seguir fracasando. ¿Cuáles son los impactos y desastres climáticos que hemos sufrido en América Latina y el Caribe? Y es que se han concentrado el 53% de las pérdidas mundiales debido a desastres climáticos entre 1998 y el 2017 en la región, promediando pérdidas anuales superiores a 1.5 del Producto Interno Bruto, de acuerdo a este informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres. Aquí podemos ver un poco en cifras cuáles son las cantidades de muertes que hemos tenido por estos desastres naturales, 312.000 muertes, 26% de la mortalidad es por situaciones y eventos climáticos, el 93% de los eventos registrados son de origen climático, 1 de cada 4 desastres que azotaron al mundo en América y Latina y el Caribe son por desastres climáticos, y 9 de cada 10 personas han sido perjudicadas por los mismos. Esto es una realidad regional que la podemos ver también en situaciones específicas como la vivida por Argentina, donde Argentina y Uruguay tuvieron una de las peores sequías de la historia
dejando, por ejemplo, pérdidas en cultivos de 3.436 millones de dólares en Argentina. Uruguay, la peor crisis hídrica en 70 años. Fuertes ajustes en cosechas por sequías en exportaciones, inundaciones y tragedias en la selva al sureste de México. Esta es una realidad regional que vemos que cada día se hace más evidente y que si nosotros no tomamos cambios urgentes, va a seguir pasando esta realidad. El sector agropecuario registró, por ejemplo, en Argentina, entre el 2022 y el 2023, pérdidas equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto Nacional. De acuerdo a la CAF, al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el fenómeno del Niño de 1997-1998 generó pérdidas económicas de 7.500 millones en toda la región andina. Y esta situación, nuevamente, se va a ir agravando porque la realidad y la temperatura del planeta sigue aumentando. Global, ¿cuáles son los avances y desafíos en la sostenibilidad? Recordemos que la sostenibilidad, nuevamente, no es romance. La sostenibilidad es una realidad y fue definida por la ONU en 1987 como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de futuras generaciones. En 1970, el planeta necesitaba 1 año para regenerar recursos como alimentos, madera, fibras, materiales de construcción. En la actualidad, al año pasado, al 2023, todos esos recursos que se generaban y se regeneraban en 1 año, se agotaron en solo 7 meses. Es decir, como planeta estamos sobregirados. Ya al día de hoy estamos consumiendo recursos que corresponden al 2025. Y esta situación, a medida que sigue incrementando la población, a medida que siguen sin tomarse las medidas a nivel global de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, a medida que no se toman soluciones reales de cara a toda la cadena de proveeduría, esta realidad del consumo exacerbado va a seguir aumentando. Aquí tenemos, por ejemplo, el reporte del World Economic Forum de los riesgos globales. Podemos ver cómo la percepción de los que han sido consultados de cara a los riesgos, a las categorías de riesgos que son económicos, de ambiente, geopolíticos, sociales y tecnológicos, de los próximos 2 años, el principal, por ejemplo, va de cara a la tecnología, de la malinformación y la desinformación. Pero ya tenemos en un segundo lugar los eventos climáticos extremos. Sin embargo, pueden ver cómo durante los próximos 10 años los primeros 4 riesgos que se consideran son de carácter ambiental. Los eventos climáticos extremos, el cambio climático de los sistemas de la Tierra, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de los recursos naturales, solamente van a ir incrementando. Y esto aquí nos hace ver nuevamente las oportunidades que tenemos de cara a estos riesgos que van aumentando y cómo es la visión del mundo tiene que ir migrando hacia solucionar estas realidades. Dicho esto, creo que el cambio de paradigma es evidente. La sostenibilidad no es tendencia, la sostenibilidad no es romance, la sostenibilidad es una necesidad que debemos impulsar cada uno de nosotros desde nuestras empresas para poder distribuir de mejor manera los recursos y que puedan quedar para futuras generaciones además. ¿Cuáles son los principales desafíos para implementar medidas de sostenibilidad en nuestras empresas? Primero, la falta de financiación adecuada. Aunque muchas veces hay los proyectos sostenibles, no se los visibiliza de una manera adecuada, lo que les impide obtener financiamiento, especialmente en países emergentes como los de nuestra región, como los de Latinoamérica. La falta de percepción del riesgo, el desconocimiento de este tipo de proyectos pueden llegar a disuadir a los inversores. También hay desconocimiento de cara de quienes ejercen los proyectos de dónde obtener estos créditos. Entonces aquí una de las principales fortalezas debe ser mejorar las plataformas de acceder a estos créditos. ¿Cuáles son los desafíos regulatorios y normativos? Si bien existe mucha política pública que fomenta la inversión sostenible, la obligatoriedad de reportar sobre estos indicadores. No existe la obligatoriedad de
mantener proyectos sostenibles dentro de las empresas. Y eso hace pues que se limite y que sean opcionales la implementación de los mismos. La falta de medición clara del impacto, una de las grandes dificultades es medir el impacto social que llegan a tener proyectos sostenibles y la falta de estándares globales para reportarlos y para evaluarlos hace pues que los inversores se desanimen a poder poner fondos en estos proyectos. Por eso es indispensable la estandarización de las métricas de los criterios ESG, de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, para poder mejorar la reportería y con esto de aquí tener data clara que pueda darle certezas y seguridades a los inversionistas. ¿Cuáles son los principales avances en la sostenibilidad? Bueno, la buena noticia es que a nivel mundial se está incentivando en la inversión de proyectos sostenibles, se están entregando créditos fiscales, subvenciones, fondos multilaterales no reembolsables, bonos verdes. Esto principalmente ha tenido cabida en Europa están mucho más avanzados como comunidad, y se están exigiendo a los diferentes países y a todas las cadenas de negocio la implementación de proyectos con las subvenciones fiscales. El crecimiento de tecnologías verdes, las innovaciones en energías limpias, electrificación del transporte, la gestión de residuos y la agricultura sostenible están creando oportunidades de inversión a gran escala. Cada vez resulta más imperativo pues, tener tecnología que pueda llevarnos a transicionar a estos mecanismos sostenibles. Y la participación del sector privado, grandes empresas han adoptado estrategias de sostenibilidad y están comprometidas con la neutralidad del carbono. Esto quiere decir que están adoptando, sin necesidad de que se les exija por política pública, están adoptando medidas de sostenibilidad porque saben que hacia allá va el mercado. Recordemos que la tendencia global es que los nuevos consumidores van a escoger dentro de los parámetros para identificar productos o servicios que sean productos o servicios sostenibles, que sean amigables con el ambiente, que sean socialmente responsables y que tengan además políticas de inclusión, de género y equidad. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para atraer inversión? Y es por lo que muchos están aquí. ¿Cuáles son los avances y desafíos en sostenibilidad para atraer estas inversiones? Primero, un ROI sólido. Aunque los proyectos sostenibles pueden tener un mayor costo inicial, generan ahorro a largo plazo. El ROI no es más que el reporte sobre las operaciones de la inversión y cómo esta inversión regresa en utilidades hacia la empresa. Es indispensable que todas estas acciones de sostenibilidad sean capitalizadas y sean vistas como un mecanismo de permanencia en el mercado. Las empresas y los negocios que no adopten la sostenibilidad como uno de los ejes y pilares de acción de sus empresas están destinadas a fracasar y a desaparecer del mercado. Nuevamente lo que les decía, porque los nuevos consumidores que sean ambientalmente amigables, sino que también los fondos y los créditos van a beneficiar a aquellos que tengan como solución uno de los problemas ambientales que estamos enfrentando. Incentivos fiscales y regulaciones favorables, hay que aprovechar los marcos regulatorios que favorecen la inversión en sostenibilidad. En muchos países cada vez se está fomentando más la doble deducibilidad y los beneficios fiscales que pueden entregar los gobiernos para la inversión en estos proyectos, especialmente de eficiencia energética. Innovación y tecnología verde, las inversiones en tecnología son vistas como un camino hacia la rentabilidad a largo plazo. Nuevamente, la tecnología al día de hoy veíamos uno de los principales riesgos que enfrenta el mundo, pero que también puede ser un gran aliado de cara a la presentación de innovación y sostenibilidad en los negocios. Tecnologías emergentes, tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono, la energía solar y eólica o la agricultura regenerativa, es otro de los mecanismos para atraer inversión. Es hacia donde los fondos están apuntando y están buscando proyectos para invertir. Alianzas público-privadas, los proyectos sostenibles son más atractivos cuando demuestran un respaldo conjunto de gobiernos, empresas privadas y ONG.
cuando hay una política pública clara, cuando hay seguridad jurídica, cuando hay fondos de inversión y de multilaterales que son no reembolsables, fluyen mucho mejor las cosas, pero para eso todos los actores deben estar articulados y deben estar de acuerdo en la ejecución de proyectos de sostenibilidad. Transparencia y métricas claras, los inversores buscan y valoran proyectos con métricas ambientales y sociales claras, lo que decíamos hace un momento, poder identificar cuál es el impacto de estos proyectos, de qué forma están beneficiando a la empresa y al área de influencia de la sociedad que se encuentra cercana al giro del negocio, de qué forma se están reportando y esto cómo impacta en los rendimientos globales. Uso de indicadores claves, contar con KPIs que midan el impacto de los proyectos en términos de reducción de huella de carbono, ahorro de recursos o beneficios sociales, como creación de empleos en comunidades vulnerables. Todos los criterios que se están implementando tienen que tener como beneficiarios directos a las comunidades que están en el área de influencia de la empresa. ¿Cuáles son estas estrategias para atraer inversión? También la digitalización y la sostenibilidad. Como les decía, la digitalización está ayudando a optimizar procesos en sostenibilidad, desde el monitoreo en tiempo real de emisiones hasta la gestión eficiente de residuos mediante plataformas tecnológicas. Ya vamos a ver más adelante el ejemplo de Google y lo que está haciendo en la actualidad para beneficiar a ciudades que puedan medir su huella. Ahora, ¿cuáles son los incentivos para inversiones sostenibles en la región y específicamente en Ecuador? Tenemos incentivos económicos, exoneraciones o reducciones de impuestos para empresas que implementen tecnologías limpias o procesos sostenibles, subvenciones directas para proyectos de conservación ambiental, eficiencia energética o uso de energías renovables, créditos preferenciales para iniciativas verdes. Aquí podemos ver cómo como incentivos económicos está que el Estado, en el primer orden, puede devolver hasta el 100%, uno puede vengar hasta el 100% del impuesto a la renta cuando se tratan de proyectos sostenibles. Ese es un beneficio pues que evidentemente motiva a los empresarios a poder invertir en este tipo de negocios, especialmente a la hora de negocios de eficiencia energética. Tenemos subvenciones directas donde el Estado se convierte en un articulador de fondos internacionales de créditos no reembolsables para la ejecución de estos proyectos y evidentemente pues todos estos préstamos también o estos créditos vienen con tasas preferenciales para aquellos proyectos que sean iniciativas verdes. Incentivos normativos, simplificación de trámites administrativos para empresas con certificaciones ambientales. Tenemos las empresas que son de triple impacto o las empresas que tienen certificación B, que son las que tienen el impacto social, económico y ambiental. Las empresas que ya están certificadas pueden acceder a incentivos normativos que facilitan la tramitología. Prioridad en licitaciones públicas, existe ya normativa donde se le da prioridad a criterios sostenibles, donde las empresas que tienen implementados y probados proyectos sostenibles obtienen un mayor puntaje dentro de la licitación. Y la reducción de sanciones si las empresas demuestran acciones correctivas efectivas. Sin duda se convierten en atenuantes a la hora de un proceso sancionador si es que han existido proyectos de sostenibilidad debidamente probados, que puede ser demostrado que se podrá reducir una sanción en caso de que fuera el caso. Incentivos honoríficos, certificaciones o distintivos verdes que valían las buenas prácticas ambientales. Esto es importante especialmente para las empresas multinacionales que necesitan demostrar dentro de sus procesos de gobernanza la transparencia de sus accionarios, y esto es una forma de demostrarlos a través de incentivos honoríficos que entregan los gobiernos nacionales, y reconocimientos públicos que mejoran la reputación corporativa. Nuevamente, todo esto va muy ligado con la decisión de los consumidores, y una vez que la empresa tiene un impacto positivo en sus consumidores, pues va a aumentar sus ventas. Incentivos de acceso a mercados, la posibilidad de acceder a mercados internacionales o cadenas de suministro que exigen certificaciones ambientales específicas. Lo comentaba hace un momento, en Europa las certificaciones y las normativas son mucho más exigentes que en el resto del mundo. Ya se comienza a exigir a toda la cadena de suministros, de proveedores, de las empresas que cumplan con certificaciones internacionales, aunque los países de origen no los exijan, se comienza a exigir esto de aquí a todos los proveedores, y ya hay tratados de libre deforestación de determinados
hacia allá y también va a haber una regulación de cara, por ejemplo, al uso de los plásticos y la reutilización de los mismos, y todo esto aquí va a ir impactando a las economías locales. Algunos de los casos de éxitos de los que podemos comentar, tenemos el caso de Microsoft, que se ha comprometido a hacer carbono negativo para el 2030 y a eliminar de la atmósfera todo el carbono que ha emitido desde su fundación en 1975 hasta el 2050. ¿Cuáles son las estrategias claves que Microsoft ha destinado para el cumplimiento de este objetivo? Primero, la neutralidad de carbono. Se ha comprometido a hacer carbono negativo, es decir, va a eliminar más carbono del que emite, esto para el 2030. Esto lo van a lograr con energías limpias, con gestión de residuos, con reutilización de recursos. Fondos de innovación climática, ha creado un fondo de $1.000 millones para acelerar el desarrollo de tecnologías de captura y eliminación de carbono. Este fondo apoya innovaciones de reducción, captura, almacenamiento a gran escala. Aquí hay una gran posibilidad para este tipo de negocios, para este tipo de proyectos, donde ya hay fondos no reembolsables para el desarrollo de los mismos. Uso de energías renovables, se ha comprometido a utilizar el 100% de energía renovable en todos sus centros de datos, edificios y campus. Actualmente ya compra energía limpia para cubrir más del 60% de sus operaciones. Esto quiere decir que para poder llegar al 100 va a haber una demanda importante de compra de esta energía, por lo que nuevamente hay nichos alrededor de estas realidades. Y tecnología para la sostenibilidad, la compañía está invirtiendo en herramientas tecnológicas que ayuden a otras empresas y organizaciones a reducir las huellas de carbono. Por ejemplo, lanzó la plataforma Microsoft Cloud for Sustainability, que permite a las empresas gestionar y reducir sus emisiones. Estas son algunas de las estrategias que Microsoft está haciendo para convertirse en una empresa sostenible en su totalidad. Uno de los grandes riesgos podemos ver pues que es el almacenamiento. Si bien se ha eliminado un montón de papel con el almacenamiento digital, este también ha conllevado que exista gran contaminación por el uso de la energía, y es hacia donde camina este gigante de la tecnología. Google no se queda atrás, ya ha desarrollado una plataforma que permite a las ciudades monitorear en tiempo real las emisiones de gases de efecto invernadero, lo decíamos, el dióxido de carbono, el gas metano, estas emisiones que vienen del transporte y de la infraestructura. Esta es una herramienta que ya se está utilizando en más de 100 ciudades, brindando información crítica para reducir la huella de carbono. El impacto es que este monitoreo se da en tiempo real en espacios específicos, lo que puede permitir la toma de decisiones adecuadas y las medidas preventivas y reactivas que sean necesarias para evitar que esto siga impactando. Ciudades como Buenos Aires han logrado reducir sus emisiones entre el 15 y el 20%, gracias al uso de esta tecnología. O sea que ya vemos cómo la región también está expectante y está tomando medidas de adaptación climática necesarias. En México, otro caso de éxito es el Parque Solar Villanueva. Este es uno de los parques más grandes de América. Se encuentra en el estado de Coahuila, de México. Ocupa más de 2.400 hectáreas, con una capacidad instalada de 828 megavatios, lo que entre fondos no reembolsables del Estado mexicano y también de organismos multilaterales. Para esto pues se tuvo que determinar la viabilidad económica, el impacto ambiental, la reducción de emisiones. Genera alrededor de 1.700 gigavatios de electricidad, evitando la emisión de más de 780.000 toneladas de CO2 anualmente. El impacto ambiental que este tiene es tan grande como la dinamización de la economía local, ya que también generó miles de empleos durante su construcción. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Vemos cómo todos estos negocios y estos casos de éxito han sido marcados por la importancia de la adaptabilidad. Todos los proyectos sostenibles deben ser flexibles para adaptarse a las realidades cambiantes del mercado, y esta
Y estas realidades no dependen de nadie más que de los mismos seres humanos que somos los que hemos generado esta contaminación y esta crisis acelerada. Esto va a seguir en aumento. Lo que estamos viviendo en algunos países al día de hoy puede replicarse en otros países con el paso de los años. Y esto nos permite pues estar reactivos, en vez de ser reactivos, ser preventivos en la toma de decisiones. La capacidad de innovar es la clave para el éxito. Y otra de las lecciones que tenemos que tener presentes es la necesidad de la colaboración multisectorial. La cooperación entre gobiernos, empresas y ONGs es fundamental para el éxito de los proyectos sostenibles, lo que va a ayudar a mitigar riesgos y a maximizar impactos si todos colaboramos y todos estamos articulados. Uno de los mecanismos de poder reducir estos impactos de carácter ambiental y social es a través de la gestión adecuada de residuos, un mecanismo para disminuir nuestro impacto en el planeta. Y aquí hago énfasis a esta realidad porque si bien hablamos mucho del reciclaje, no tenemos claridad de la importancia y el impacto que esto puede representar en la vida de las personas. Aquí pueden ver a los recicladores de base, que son el 70% de recicladores de base en Ecuador son mujeres cabeza de hogar, son madres solteras, viudas, divorciadas, que viven de hurgar en la basura como uno de los mecanismos de sustento de sus familias. La gestión adecuada de residuos es lo que impide que todos estos materiales que pueden ser reciclados terminen siendo enterrados por 500 años hasta que se desintegren o que sean quemados y que todos estos gases salgan a la atmósfera empeorando el calentamiento global que vivimos, sino que en el momento en el que se los recupera y se los reutiliza se les está dando una nueva vida, y es así como configuramos la economía circular. La economía circular no es más que la reutilización de todos los residuos que puedan generarse en una industria o un negocio. Estamos acostumbrados a una economía lineal, donde extraemos recursos naturales, extraemos materia prima virgen como árboles, petróleo y demás, y lo convertimos en nuevos productos, se desecha y volvemos a extraer recursos naturales, pero ya vemos que en 7 meses nos consumimos los recursos de un año. Entonces esta realidad es imposible de mantener, no podemos mantener este ritmo, y es donde se pone de realce la reutilización de los residuos, que de paso pues tiene este impacto social de 50.000 familias en Ecuador. Y ahí es donde vienen iniciativas también como un caso de éxito como el de la Fundación Recicla Latam, que tengo el orgullo de poder dirigir en Ecuador. Somos una organización sin fines de lucro que estamos presentes en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala. Surge como una iniciativa desde Perú que se ha replicado en la región con el propósito de articular a toda la cadena de reciclaje y de fomento a la economía circular en Latinoamérica. Pero todas estas iniciativas son con un fundamento de beneficiar a los recicladores de base, que los pueden ver en las fotos. Parte de nuestros impactos y de nuestros ejes de acción son en la educación, en el empleo formal, en el reciclaje y en los asuntos públicos. Más de 320.000 ciudadanos han sido educados y más de 600 recicladores capacitados, más de 13.000 recicladores beneficiados con los programas que hemos llevado a cabo, más de 4.000 estaciones de reciclaje que se han instalado con la recuperación de 4.500 toneladas de residuos, y esto ha sido posible gracias a que lo hemos podido articular con los diferentes actores de autoridades nacionales y locales. La empresa privada es pilar fundamental en estos proyectos y es un ejemplo más de la atracción de inversión. Estos proyectos sostenibles que tienen este triple impacto, que son necesarios para mitigar los efectos de cambio climático al momento en el que estamos reutilizando residuos, son los que generan el aporte de empresas y de empresas multinacionales, como es el caso de la Fundación, que al ser una organización sin fines de lucro, se nutre de los aportes de la empresa privada. Este es un caso de éxito que se lo está llevando a cabo a nivel regional y que sirve de ejemplo de lo que se puede conseguir sabiendo utilizar todas estas herramientas de conocimiento que tenemos al día de hoy. Esto es un claro ejemplo de que el futuro es sostenible y que el compromiso debe ser global.
Es un trabajo en el que nos vemos todos, es un trabajo en el que nos vemos todos llamados a ser parte de la solución, porque somos parte del problema en el momento en el que cada una de nuestras acciones genera un impacto en el ambiente. Tenemos que ser parte de la solución y debemos aprovechar la realidad de los mercados internacionales que están llamando a buscar este tipo de proyectos y que existen fondos internacionales, pero que todavía no existe la cantidad de proyectos necesarios para poder colocarlos. Así que esto es un llamado a todos los que nos están escuchando, de poder cambiar y migrar hacia matrices de negocios sostenibles, sabiendo que existe una oportunidad importante de financiamiento. Con esto aquí, si es que alguien tiene alguna pregunta, doy paso a la etapa de preguntas y respuestas. Y les voy a poner también, bueno, aquí tienen mis correos electrónicos, mis redes, si es que alguien necesita hacer alguna consulta adicional, encantada siempre. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Sí tenemos tenemos dos preguntas que me parecen súper interesantes, sobre todo para lo que es la comunidad que nos está escuchando, que es el tema de si conoces qué tipo de subvenciones para el tema de economía circular o sostenibilidad para empresas o emprendimientos hay en Estados Unidos y cuáles son las certificaciones más comunes para estos. O no sé si luego pues podemos pedir el correo y podrías luego enviarles la respuesta, ¿no? Sí, efectivamente existen subvenciones municipales. Los municipios tienen dentro de sus presupuestos fondos destinados a proyectos sostenibles en Estados Unidos. Existen diferentes, además, inversiones que los municipios entregan fondos no reembolsables para modificar, por ejemplo, matrices energéticas. En uno de los municipios de Florida, no recuerdo en cuál, daban fondos para edificaciones que cambiaran su matriz energética hacia energías renovables. Adicional a esto de aquí, ¿cuáles son las certificaciones más comunes? Existen varias certificaciones a nivel internacional, pero las más comunes son las normas GRI, que es el Global Report, que permite tener una métrica alineada a nivel internacional. Son varias normas que se pueden identificar claramente y que sirven también como un modelo de gobernanza, que son importantes a la hora de poder acceder a créditos financieros con tasas preferenciales. Gracias, Fernanda. Y tengo otra pregunta también, que ya viene de parte bueno, de la Cámara, tomando en consideración, como te comentaba, el tema de la comunidad que nos acompaña a nosotros y que usualmente ve este tipo de contenido. Asumo que para poder desarrollar en todos los emprendimientos, podemos desarrollar economía circular de acuerdo a la empresa. O sea, ¿ahí qué tendría que hacer? ¿Ver algún tipo de asesoría? ¿Cómo? Porque sabemos que todo este tema de la sostenibilidad nos va a afectar a todos a mediano y largo plazo, incluso nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, tenemos que atacar el problema ahora para poder prevenir en un futuro. Hay la manera de que cada uno, por ejemplo, pueda analizar de acuerdo a su empresa y poder desarrollar algún tipo de mecanismo o medida de economía circular. Sí, sin duda. Sin duda, las herramientas que existen actualmente en el mercado son muchísimas, empezando por cosas tan sencillas como la separación de los envases, que ya es una realidad en países en vías de desarrollo, perdón, en países desarrollados, pero en países en vías de desarrollo como los de la región todavía estamos incipientes. Otra forma también es la reutilización del agua, como todo por ejemplo, la generación del agua que se puede producir en los equipos de refrigeración puede ser reutilizados en los procesos sanitarios. Otra forma también es cómo nosotros comenzamos a reportar todo esto aquí para poder tener data y métricas que nos sirvan para la obtención de los recursos para implementar inclusive estos sistemas de economía circular. Es indispensable que comencemos a generar estas iniciativas de la mano del personal financiero. Los principales desafíos es poder capitalizar todas estas acciones. Cuando tenemos estas iniciativas, lo primero que nos van a decir el financiero es ¿cuánta plata me cuesta esto? ¿Cuánto nos va a costar? Porque lo ven como algo que no tiene retorno. Por eso la importancia de que todas estas inversiones estén debidamente medidas y resignifiquen un retorno en la utilidad para que pueda ser sostenible en el tiempo y se pueda llevar a cabo el accionar. Todo esto se lo puede hacer, ya nuevamente, no es romance, es indispensable que se lo haga y que esto se convierta en un beneficio
para las empresas que están implementando estos proyectos. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué percepción tiene Fernanda en relación a Big Corp certificadas y su efecto en Ecuador en relación a proyectos de este tipo? Bueno, esto es muy puntual en Ecuador. Bueno, las Big Corp ya las tenemos reguladas en la Superintendencia de Compañías, acá en Ecuador están reguladas, y sí tienen un efecto importante, no solamente a la hora de obtención de créditos, se considera uno de los factores como Big Corp a la hora de obtener créditos, sino también a la hora de ser proveedores de servicios y productos a nivel internacional. Entonces, sí es importante esta certificación como B Corp porque sí trae beneficios de cara a productividad. Gracias, Fernanda. Bueno, no tenemos más preguntas. Realmente en el chat interno de la Cámara mucha gente nos ha felicitado por este tema que es bastante importante y sobre todo una responsabilidad social de todos. Así que nada, te queremos agradecer por el contenido de valor que acabas de dejar a la comunidad de la Cámara y sin duda alguna estoy segura que te tendremos en una futura ocasión para seguir indagando mucho sobre este tema, bueno, que compete a todos, ¿no? Empresas, empresarios, corporates y a todas las instituciones. No, más bien muchas gracias a ustedes por el espacio, por promover este tipo de conversaciones que son necesarias tener y a las órdenes y gracias a todos los que nos pudieron acompañar y han estado súper atentos. Les mando un Bueno, abrazo. tienes muchas felicitaciones en el chat, así que ya tienen el correo de Fernanda para cualquier otro tipo de pregunta o inquietud. Gracias, un abrazo grande. Gracias, Gillian, gracias por Fernanda el y espacio. Verónica. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo año. Bye. Bye.